Ya, muy buenos días entonces nuevamente. Eh, Vamos a dar inicio a la clase 6, creo que vamos del curso. Nosotros ya estamos viendo lo que es estática de los fluidos y particularmente lo que es tres temas que vamos a ver en este capítulo, que es la fuerza sobre superficies, ¿cierto? Que ahí tenemos las superficies planas, que pueden estar las superficies planas tanto horizontal como inclinada. Tenemos la fuerza sobre superficies curvas, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, el caso de las superficies planas. La imagen de arriba a la derecha, esas compuertas naranjas que se ven que son compuertas para la retención de la marejada, ¿ya? Eso está en una desembocadura, les contaba en la clase anterior, para que el agua no suba río arriba, ¿ya? Fuerza sobre superficies curvas, vemos las dos imágenes de abajo, donde tenemos el caso de la imagen de abajo de la izquierda, que es una compuerta de cierre horizontal, ¿ya? Que tiene esta superficie curva, que tiene una razón también, y que eso lo vamos a ver acá en el curso. Y finalmente vamos a ver las fuerzas boyantes, o también denominadas fuerzas de empuje, y que eso es algo, es una parte del análisis de las fuerzas sobre los cuerpos sumergidos súper relevante. Muchas cosas que ustedes van a ver después en su vida laboral, incluso los que se vayan por el área estructural, ¿ya? Hay una relevancia considerable con respecto al tema de las fuerzas de empuje, ¿ya? Por ejemplo, obras civiles que tengan que ser instaladas de forma, o las fundaciones, por ejemplo, ¿ya? Las fundaciones generan un esfuerzo de empuje sobre ella, la napa subterránea, las plantas elevadoras, etcétera, todas las obras civiles que están, en este caso, en el subsuelo, ¿ya? Cuando hay presencia de napa, se genera un empuje sobre la estructura, por lo tanto es súper relevante hacer este análisis de estático, ¿cierto? Tal que el esfuerzo que tiene que hay que considerar sobre la estructura también para la resistencia al esfuerzo que le genera la presión de agua, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Em, Como les comentaba, pueden ser superficies planas horizontales o superficies planas inclinadas. Superficies planas horizontales, lógicamente, tenemos el fondo de una piscina, ¿cierto? Y inclinada puede ser una compuerta. Y cuando hablo de inclinadas, puede ser en diagonal o puede ser vertical, ¿ya? Se considera que esos dos casos van como parte de, en este caso, de ser inclinada. Lo que alcanzamos a ver también en la clase anterior es que en el caso más general, que es una compuerta inclinada, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Nosotros ahí podemos ver que tenemos una compuerta que está en diagonal, ¿ya? Está sumergida en diagonal. Y tenemos esta figura verde, ¿cierto? Tiene la forma de una papa, que es como la vista de esta compuerta, pero en planta, ¿ya? O sea, es como si la estuviésemos mirando de arriba. Y tiene esa forma extraña porque la idea es que entiendan que es para cualquier tipo de forma este análisis, ¿ya? No importa la forma que tenga. Puede ser cuadrada, circular, rectangular, forma de triángulo, etcétera. Puede ser de cualquier forma. Y el análisis es el mismo. El análisis físico es exactamente el mismo. Entonces las consideraciones que hay que tener acá es que sobre la compuerta, como está sumergida, ¿cierto? Cuando nosotros estamos realizando este análisis sobre una sección de la compuerta, que en este caso es el diagrama de presiones que se ve ahí que está en color amarillo, en el punto inicial, que es el punto 1, que aparece acá, ¿cierto? En este punto, ahí la compuerta se encuentra a una profundidad H1 con respecto a la superficie libre, ¿ya? Por lo tanto, al ya tener una profundidad H1 en ese punto, nosotros sabemos y dedujimos anteriormente que la presión es igual al peso específico por la profundidad. Por lo tanto, la presión en ese punto es el peso específico del agua por la profundidad H1. Entonces tenemos un valor de presión. Por eso es que acá el diagrama parte con un cierto valor, ¿ya? Que no está determinado, sino que está solamente expresado en este caso como peso específico por H1. Y lógicamente, para esta compuerta que está con este ángulo θ con respecto a la superficie libre, la horizontal, a medida que voy avanzando en mi análisis de las presiones sobre la compuerta, ¿cierto? Hacia abajo en diagonal, llego a un punto 2, que es el que estoy analizando el extremo más abajo, que es en este caso el peso específico por la profundidad H2, ¿ya? Y fíjense que va aumentando el diagrama de presiones. ¿Por qué? Porque la profundidad H2 es mayor a H1. Va aumentando la profundidad.
Y es por eso que la presión en ese punto es mayor que la presión en el punto 1, donde es peso específico por H2. Entonces tiene esta forma, el diagrama de presión, como un trapecio. ¿Ya? Entonces, la dirección en este caso, porque nosotros lo que estamos determinando aquí son las fuerzas ejercidas por la presión, ¿cierto? ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo sobre la compuerta? Lo primero tenemos que determinar dentro de este análisis que la fuerza se aplica de manera horizontal sobre la compuerta. O sea, nosotros aquí estamos viendo superficies planas. Vamos a tratar de alcanzar a ver en este ratito, ¿cierto? En lo que es superficies curvas. Allá vamos a llegar. Entonces, al ser una superficie plana, todo este diagrama de presiones ejerce una fuerza única, ¿ya?, en una dirección normal a la superficie, perpendicular, ¿cierto? Y que va a ser aplicada en algún punto de, de esta longitud, digamos, que nosotros estamos analizando, eh, eh, de la compuerta. ¿Ya? En algún punto va a ser aplicable la resultante de la fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Ahora, la magnitud de la fuerza, lógicamente, no tiene una ubicación aún, es solamente un valor. Sabemos que nosotros vamos a determinar una fuerza asociada a esta presión, a esta distribución de presiones, vamos a asociar una magnitud de fuerza que va a estar aplicada en un punto. Y el punto donde va a ser aplicada esa fuerza es el centro de presión. ¿Ya? Y el centro de presión no, o nunca, en realidad iba a decir no necesariamente, pero en realidad es que nunca, va a ser igual al centro de gravedad de la compuerta. Siempre se van a estar acercando o alejando, pero nunca va a ser el mismo punto. Aquí podemos ver el esquema anterior, ¿cierto? Ya con un poquito más de detalle. Tenemos la compuerta, acá tenemos la superficie libre horizontal. Tenemos la compuerta que tiene una inclinación de ángulo θ por debajo de la horizontal, de la superficie libre. Entonces esta compuerta que tiene esta forma aquí nuevamente, que es una forma irregular, ¿cierto? Tiene cualquier forma, con la intención de que entiendan que es para cualquier tipo de forma el mismo análisis. Esta compuerta tiene su centro de gravedad en este punto. Entonces aquí nosotros lo primero que hacemos es determinar que existen dos referencias, ¿cierto? Que en este caso vamos a ver por un lado, vamos a dibujar acá, vamos a tener un diagrama, ¿cierto? Vamos a tener aquí la superficie libre y aquí vamos a tener la compuerta. Entonces, por un lado, vamos a tener un eje, ¿cierto?, de coordenadas que va a ser este. Y este eje de coordenadas va a tener una profundidad, perdón, en la vertical va a tener la variable h, que va a ser la profundidad. Y en el eje aquí no importa porque se tiene que ver con la superficie libre, pero recuerden que cuando nosotros analizamos la ley de hidrostática, ¿cierto?, las presiones no sufren variaciones en el eje X. Por lo tanto, no es de esencial relevancia para este análisis tener ese eje. Y por otro lado, vamos a tener un eje de coordenadas local que va a depender de la inclinación que tenga la compuerta. Y vamos a ver que eso es relevante para, para poder hacer el análisis de manera adecuada dependiendo de cómo lo estoy viendo, ¿cierto? Si estoy analizando por el eje vertical horizontal o bien con este eje inclinado que es el eje de coordenada local. Acá en este caso, la nomenclatura que utiliza este libro es que utiliza epsilon, ¿ya? Pero pueden utilizar, yo prefiero utilizar y, ¿cierto? Y que en este caso, esa distancia epsilon o y que lo llevamos nosotros, es la distancia en la dirección de la compuerta desde la superficie libre. O sea, sería esta distancia. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo estoy analizando eh, el punto de ubicación del centro de gravedad, ¿cierto? Yo lo voy a estar analizando en el eje Y, en este eje local. Sin embargo, si quiero transformarlo al eje de profundidad, ¿cierto?, vertical con respecto a la superficie libre, puedo relacionarlo a través del ángulo. Y en este caso, epsilon o i, ¿cierto?, que lo estamos llamando nosotros, es igual a h dividido el seno de teta, ¿cierto? Trigonometría. Seno de teta es igual a h dividido la hipotenusa, que en este caso va a ser epsilon o i. ¿Ya? Y para el centro de gravedad de la compuerta, en este caso, obviamente va a estar a una profundidad h, ¿cierto?, sub cg, que quiere decir h del centro de gravedad, ¿cierto?, por debajo de la superficie.
pero no va a coincidir con el punto donde se aplica la fuerza sobre la compuerta. La resultante de la fuerza se aplica en el centro de presión. Por lo tanto, para determinar la resultante del centro de presión, ¿cierto? Vamos a tener que hacer otro análisis. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener que analizar aquí tres cosas. Dos cosas en realidad. Por un lado, vamos a tener que determinar cuál es la magnitud de la fuerza resultante debido a la distribución de presiones. Y por otro lado, vamos a tener que determinar el punto de aplicación. ¿Ya? Ahora hay que diferenciar que la presión sobre la placa puede ser absoluta o puede ser relativa. Recuerden que yo les comentaba en la clase anterior que la presión absoluta es la presión atmosférica que se está dando aquí en la superficie libre del agua, ¿ya? Que es debido a toda la columna de aire que hay sobre la superficie del agua, genera presión atmosférica, más el peso específico por la profundidad. Por lo tanto, la presión absoluta en cualquier punto de la compuerta sería presión atmosférica más el peso específico del agua por la profundidad de donde esté el punto. O bien, se puede trabajar con presiones relativas, donde se considera que la presión atmosférica es cero, cuando en realidad no es cero, sino que, como dice su nombre, es relativo, o sea, es por sobre la presión atmosférica. Por eso es que uno considera que la presión atmosférica es cero, porque es por sobre ella. ¿Ya? Es como, no sé, a qué temperatura se le está aplicando a algún otro fluido, ¿cierto? Por sobre el punto de ebullición del agua, si son 110 grados, serían 10 grados la temperatura relativa, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pensando en el punto de ebullición del agua de 100 grados Celsius. Y lógicamente, la fuerza resultante, nosotros sabemos que la presión es fuerza dividido área. Por lo tanto, la fuerza va a ser la presión por el área. Y el área va a ser, en este caso, la superficie de aplicación sobre la compuerta, que eso va a depender directamente de la forma que tenga la compuerta, ¿cierto? Desde su vista en planta, que en este caso tiene esta forma irregular, pero puede ser cualquier otra forma como les comentaba anteriormente. Hasta aquí, ¿cómo van? Esto es el resumen de lo que alcanzamos la semana pasada. ¿Se entiende? Profe, yo no entendí mucho la diferencia del centro de gravedad con el CP. El centro de gravedad es el punto donde en este caso se distribuye la masa de toda de toda la compuerta, ¿ya? Es el punto céntrico, ¿cierto? Pero el centro de presiones es distinto, porque el centro de presiones no tiene que ver con el tema de la masa. El centro de presiones tiene que ver con la presión que se está aplicando sobre la compuerta. Y esto tiene una forma que va a depender derechamente de la profundidad a la que se encuentra la compuerta, ¿ya? Tiene esta distribución en forma de trapecio, ¿cierto? Y que va a ser más grande o más pequeña dependiendo de la profundidad, porque depende directamente de la profundidad a la que se encuentre la compuerta. Si está más profundo, tanto el peso específico por H2 como el peso específico por H1, que está acá arriba, ¿cierto? En el punto 1, van a ser más grandes a mayor profundidad, y más pequeño a menor profundidad. Entonces, si usted se fija, por la forma irregular que tiene, ¿cierto? Esta forma de trapecio, el diagrama de presiones, supongamos que fuese, hagámoslo con un ejemplo mejor, supongamos que fuese una compuerta, este mismo, vamos a borrar aquí esto, supongamos que esta compuerta fuese rectangular, ¿ya? Si nosotros vemos, esta es la vista lateral, y si la vemos en planta, vamos a tener una compuerta rectangular. Entonces es lógico que en una sección rectangular, el centro de gravedad está al medio, ¿cierto? Eso queda claro. Pero como ya les comentaba, el diagrama de presiones tiene esta forma, donde aquí es peso específico por H1 y aquí es peso específico por H2. Y H1 es esta profundidad, lo voy a dibujar mejor con otro color. Eso es H1 y aquí eso es H2. Entonces, al tener esta forma, podemos nosotros deducir que las presiones, cuando nosotros lo analizamos como un punto de aplicación de la presión para poder determinar el punto de aplicación de la fuerza, como la resultante de la fuerza que genera este diagrama de presiones, no está en medio. No puede estar en el centro, ¿cierto? No está en el centro porque el diagrama de presiones no es rectangular.
sino que tiene esta forma de trapecio que va creciendo a medida que se va profundizando. El diagrama de presiones está ubicado, o sea, perdón, el centro de presión, donde, el punto donde nosotros consideramos que está aplicándose, ¿cierto? La presión para poder determinar después el punto de aplicación de la fuerza, está desplazado hacia abajo. Está acá. ¿Se entiende? Ahí. Sí, profe. Ahí sí, gracias. Ya. Y de hecho, mientras más profundo sea que esté ubicada la compuerta, mayor va a ser este diagrama, ¿cierto? Mayor va a ser. ¿Ya? Es lógico. Está aumentando la presión a medida que lo profundizo. Y en ese caso, el centro de presión se va a ir acercando al centro de gravedad. ¿Y eso ¿Ya? Pero nunca representa van a una, ser... perdón, ¿Mm? eso representaría como una compuerta rectangular, pero no está sumergida en diagonal, ¿o sí? Está en diagonal, sí, po. Ah, Aquí ya. está aquí está la ubicación. Está inclinada. ¿Ya? Si nosotros la tuviésemos esta compuerta vertical, vamos a seguir aquí con la superficie libre, si tuviésemos una compuerta vertical, sería lo mismo. Acá tenemos la profundidad 1 y acá tenemos la profundidad 2, ¿cierto? De la compuerta, que es lo que nos interesa. Y el diagrama de presiones también es creciente, va creciendo a medida que va profundizándose. Y con respecto al eje de la compuerta, acá el diagrama de presiones llega a cero, ¿cierto? En la superficie libre, si consideramos la presión relativa, ¿cierto? No consideramos la presión atmosférica, la presión aquí es cero. Y a medida que se va profundizando, va aumentando. Pero en la parte que nos interesa a nosotros, que es desde la compuerta hacia abajo, ¿cierto? Tenemos de esta forma el diagrama de presiones. Y es lo mismo. El centro de gravedad, si esta compuerta fuese rectangular, o cuadrada, o circular, el centro de gravedad va a estar en el centro, al medio. Pero como puedes ver, el centro de presiones, que tiene parte de una cierta magnitud y termina en otra magnitud mayor, si nosotros determináramos la resultante de esa presión, nos daríamos cuenta que no puede estar al medio, ¿cierto? Tiene que estar desplazada hacia abajo porque las mayores presiones están abajo del centro de gravedad. Entonces, finalmente, la resultante tiene que estar en algún punto más abajo, en el centro de presión. Y en el centro de presión es donde va a ser aplicado la fuerza resultante. ¿Ahí sí? Ahí sí, profe, gracias. Ya. Entonces, como les comentaba, como vimos anteriormente, la presión es fuerza dividida área, ¿cierto? Por tanto, la fuerza resultante es la integración de el peso específico por la profundidad por el diferencial de área, ¿ya? Pero recuerden que h nosotros lo relacionamos con I seno de teta, ¿ya? Debido a la inclinación, ¿cierto? Nosotros dijimos que I es igual a h dividido seno de teta, por lo tanto h es igual a I seno de teta, ¿ya? Que es lo que está aquí. Sacamos los valores que no dependen de esta integración, ¿cierto? Y nos queda la integral de I por dA. Y para una superficie plana, se cumple en el centro de gravedad que la integración, ¿cierto?, de la profundidad I por dA es igual a la profundidad del centro de gravedad por el área. Por lo tanto, la fuerza resultante de esta integración, ¿cierto?, es peso específico por la profundidad del centro de gravedad, ¿cierto?, la profundidad I al centro de gravedad desde la superficie, por A por el seno de teta. Y si I del centro de gravedad por seno de teta es igual a h del centro de gravedad, ¿cierto? Pues podemos decir que el peso específico por h al centro de gravedad es igual a la presión en el punto del centro de gravedad. Por lo tanto, la fuerza resultante es simplemente la presión al punto del centro de gravedad, en este punto, es la presión en ese punto por el área, ¿ya? Pero el punto de aplicación de esa fuerza va a ser en el centro de presión, ¿ya? Que es la resultante de este diagrama de presión. No es igual a esa presión. Esa es la presión en el centro de gravedad, ¿ya? Pero el punto de aplicación de la resultante de ese diagrama de presiones, que se traduce en esta fuerza resultante, se aplica en el centro de presiones. ¿Se entiende esa diferencia?
¿Lo puede repetir, profe, por favor? La fuerza resultante, de acuerdo a este análisis que está acá, es igual a la presión en el centro de gravedad por el área. Y la presión en el centro de gravedad es la presión en este punto, en el punto del centro de gravedad. Acá. Pensé, voy a borrar aquí un poquito. Para ser un poquito más sencillo aquí este problema lo vamos a dibujar como que fuese vertical. Ahí. Ahí está el centro de gravedad y vamos a suponer que ahí está el centro de presión. Nosotros tenemos acá nuestro diagrama, lo vamos a dibujar un poquito más lejos, ¿cierto? Nuestro diagrama de presiones. Un poquito más largo. ¿Ya? Peso específico H1, peso específico H2. Entonces lo que está diciendo acá, esto, es que la magnitud de la fuerza resultante es igual a la presión en el punto de centro de gravedad por el área, que es el área, lógicamente, de la compuerta, ¿cierto? Este análisis lo hace con respecto a la integración del área, ¿cierto? O sea, con eso este análisis sirve para cualquier tipo de sección. En este caso, fíjense que finalmente esta integración queda solamente como área, ¿cierto? O sea, es el área de cualquier tipo de sección. La fuerza resultante es igual a la presión en el centro de gravedad por el área de esta sección. Y la presión en el centro de gravedad es la presión en este punto, en el centro de gravedad. Y la presión en el centro de gravedad es igual al peso específico por la profundidad al centro de gravedad. Entonces, si la profundidad de la superficie libre hasta la compuerta es 5 metros, hasta el inicio de la compuerta, hasta la parte más superior de la compuerta, es 5 metros, y la compuerta mide 2 metros de alto, ¿a qué profundidad está el centro de gravedad? Si esta profundidad es 5 metros y la compuerta tiene 2 metros de alto, ¿a qué profundidad 6. está el centro de gravedad? A 6 metros. Por lo tanto, la presión al centro de gravedad es igual al peso específico por la profundidad del centro de gravedad, o sea, es igual a el peso específico del agua, que es densidad gravedad por h sub g, ¿cierto? La presión al centro de gravedad es igual a 1000 por 9,81 por 6 metros. Es el punto del centro de gravedad. Pero eso es para calcular la magnitud de la fuerza resultante. El punto de aplicación de esta fuerza resultante es en el centro de presiones. Y ese centro de presión hay que calcularlo. Esa ubicación. ¿Ya? Entonces, la fuerza resultante sobre una placa plana sumergida en un fluido homogéneo es igual a la presión ejercida sobre el centro de gravedad multiplicada por el área de la placa. Súper directo. La magnitud es presión en el centro de gravedad por el área, que no es igual a el punto de aplicación de esa fuerza, que el punto de aplicación de esa fuerza es en el centro de presiones, que está más abajo que el centro de gravedad y siempre va a estar más abajo. ¿Ya? ¿Qué es lo relevante de esto? Que este análisis está hecho sobre la placa inclinada. Y fíjense que al hacer este análisis sobre la placa inclinada, podemos determinar finalmente que la fuerza resultante en magnitud no depende de la inclinación de la placa. Depende solamente de la presión en el centro de gravedad. Y eso es lógico porque en el centro de gravedad, si hacen ustedes el análisis mental, ¿cierto? Tenemos aquí nosotros nuestra placa sumergida, tenemos aquí nuestro centro de gravedad, y ella tiene un ángulo θ con respecto a la superficie. Pero si nosotros hacemos girar esta placa con respecto al centro de gravedad, por ejemplo, dejarla, vamos a tratar de considerar lo mismo acá, ahí, ahí. Si nosotros le hacemos girar esta placa, la inclinamos más todavía, ¿cierto? O incluso la dejamos vertical, ¿cierto? Donde va a quedar con un ángulo recto con respecto a la superficie del agua.
¿Dónde está el centro de gravedad de esos otros dos casos? En el mismo punto, ¿no? En el mismo punto, ¿cierto? Me quedo un poquito corrido, pero no importa. El centro de gravedad es el mismo. Entonces, el centro de gravedad no depende del ángulo de inclinación. Y al no depender del ángulo de inclinación, como la fuerza resultante es igual a presión en el centro de gravedad por área, la presión en el centro de gravedad es constante. No depende del ángulo. Entonces no depende del ángulo θ. Ni tampoco depende de la forma, solo del área y la profundidad del centro de gravedad. ¿Ya? Por muy irregular que sea la forma, si podemos determinar el área, incluso aunque dependa de alguna variable, ¿cierto? De una ecuación, podemos nosotros hacer la integración del área. ¿Ya? Y solamente depende entonces de la profundidad, que va a ayudar, la profundidad del centro de gravedad, que me va a entregar el valor de la presión del centro de gravedad, y de el área. Y lo segundo que tenemos que hacer es determinar dónde se aplica la fuerza resultante. ¿Ya? Y para poder determinar dónde se aplica la fuerza resultante, necesitamos determinar, ¿cierto?, el punto o las coordenadas del centro de presión con respecto al centro de gravedad. Y para poder determinar las coordenadas del centro de gravedad, perdón, del centro de presión con respecto al centro de gravedad, se determina mediante el momento de inercia, ¿cierto? Y la profundidad en este eje local, ¿cierto? Recuerden que epsilon es igual a I del centro de gravedad por el área. ¿Ya? Esto no es necesario explicarlo. Creo que deben haberlo visto ustedes en algún otro ramo. Según me comentaba el profesor Roberto. Creo que lo vieron esto ustedes alguna vez en otro ramo. Por lo tanto, para obtener en este caso la ubicación del centro de gravedad perdón, del centro de presiones con respecto al centro de gravedad, lo calculamos como menos el momento de inercia dividido el punto, ¿cierto?, del centro de gravedad con respecto a este eje local, ¿cierto?, con respecto a la inclinación que tiene la compuerta con respecto a la superficie. Eso es epsilon CG, o ICG que lo llamamos nosotros, ¿cierto?, con respecto a este eje local. Y en el caso de la profundidad, el punto I del centro de presión es igual a menos el momento de inercia con respecto a lo mismo, ¿ya? La profundidad del centro de gravedad por el área. Ahora bien, las coordenadas del centro de presión, ¿cierto? Va a ser entonces, como lo vimos anteriormente, nosotros tenemos aquí nuestra placa y tenemos aquí nuestro centro de gravedad. Nosotros sabemos que el centro de presión siempre va a estar por abajo, por el análisis que hicimos respecto a el diagrama de presiones, ¿ya? Entonces, nosotros lo que estamos ubicando aquí es a qué distancia está en el eje Y el centro de presiones con respecto al centro de gravedad. Y a qué distancia está, ¿cierto?, el punto en el eje X del centro de presiones con respecto al centro de gravedad. Pero en este caso, como las placas que nosotros vamos a analizar acá tienen una forma uniforme, rectangular, si nosotros aquí estamos viendo la placa desde un punto de vista lateral, ¿cierto? Acá nuestra placa es uniforme. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en el eje X, el centro de presión está exactamente en el mismo punto. Perdón, es el eje Y, acá está el eje X, ¿cierto? El centro de presiones, el punto X del centro de presiones, con respecto al eje Y, ¿cierto?, está exactamente en la misma línea. Por lo tanto, el punto X del centro de presión, recuerden que esto es con respecto al centro de gravedad, es igual a 0, porque están en el mismo eje de rotación.
Sin embargo, I sub P es distinto, ¿cierto?, a 0, porque está desfasado con respecto al eje de rotación, ¿cierto?, del centro de gravedad. Entonces es distinto a 0 con respecto a I, centro de gravedad. Entonces nosotros podemos decir que la coordenada X del centro de presión es 0, ¿cierto? No tiene variación con respecto a la coordenada X del centro de gravedad. Pero sí existe una variación en la coordenada en el eje Y del centro de presión, ¿ya? Y eso es lo que vamos a determinar nosotros para ubicar el punto de aplicación de la fuerza. Ahora bien, el momento de inercia, nosotros vamos a utilizar secciones conocidas, por lo tanto, los momentos de inercia, en este caso, nosotros podemos, ya conocemos su fórmula, me imagino que ustedes ya han trabajado con momentos de inercia, sin embargo, siempre van a tener a mano esta información, ¿ya? O pueden buscarla de manera sencilla en cualquier libro o internet, ¿cierto? Siempre van a tener momentos de inercia de las formas, porque nosotros como les digo vamos a trabajar con formas más o menos siempre establecidas, rectángulo, cuadrado, círculo, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el momento de inercia para la coordenada del eje Y, que es la única que nos interesa, porque ya sabemos que la coordenada X es 0, ¿cierto? Siempre van a poder determinarlo, siempre van a estar en conocimiento de ello, digamos, más que determinarlo. Entonces, ya tenemos todo para poder trabajar superficie plana. Sabemos que la resultante se aplica en el punto de presión del centro de gravedad. Por lo tanto, va a ser el peso específico por la profundidad, pero la profundidad al centro de gravedad, por el área. Y el punto de aplicación va a ser I, ¿cierto?, del centro de presión, que lo vamos a poder determinar gracias al momento de inercia. Entonces, con esto hemos demostrado que la coordenada X del centro de presión coincide con aquella del centro de gravedad si la superficie tiene alguna simetría con respecto a los ejes X o Y, ¿cierto? La coordenada Y del centro de presión está siempre más abajo del centro de gravedad porque el diagrama de presiones, ¿cierto?, va aumentando, ¿ya? Tiene esta forma de trapecio. Y la distancia vertical entre el centro de presión y el de gravedad disminuye si la superficie es movida hacia mayor profundidad. O sea, la distancia que existe entre el centro de presión y el centro de gravedad va disminuyendo ese valor I, ¿cierto?, del centro de presiones, que es la coordenada del centro de presión con respecto al centro de gravedad, va disminuyendo esa distancia conforme va profundizándose la compuerta. Entonces, si nosotros consideramos, por ejemplo, una compuerta que está en un embalse, ¿cierto? Supongamos, tenemos aquí nosotros nuestro muro, y supongamos que aquí en algún punto tenemos un túnel, ¿cierto?, que es un túnel de aducción que se llama, y que permite el paso del agua, pero aquí tenemos una compuerta. Entonces nosotros lo que queremos aquí determinar es, si nosotros para poder darle el paso al agua a través de este túnel, ¿cierto?, el nivel de agua lógicamente está por acá arriba, nosotros vamos a necesitar dentro de nuestro análisis, ¿cierto?, como ingeniero, poder abrir esa compuerta para permitir el paso del agua. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que saber en todo momento qué fuerza va a ser necesaria aplicar en la compuerta para que ésta abra y deje pasar el agua, ¿cierto? Pero la fuerza que se está aplicando, tanto en magnitud como en el punto de ubicación, ¿cierto?, donde se está aplicando sobre esta compuerta, va a depender del nivel de agua. Y el nivel del agua en un embalse, lógicamente, es variable, ¿cierto? Entonces, para allá va esta cosa. Veamos un ejemplo. Supongamos esta compuerta, ¿cierto? Aquí estamos viendo el caso como el embalse que yo les estaba mostrando recién, ¿cierto? Tenemos acá terreno,
tenemos el nivel de agua que está acá horizontal, ¿cierto? Y tenemos una compuerta en algún punto más abajo, que en estricto rigor está al inicio de la compuerta. Fíjense que aquí está el eje de rotación, ¿cierto? Aquí está la rótula. Está a 4 metros de profundidad. La compuerta tiene una forma de circunferencia, ¿cierto? Esta es la vista, digamos, desde el corte, eh, vista desde el frente, el perfil transversal, ¿cierto? De la compuerta. Es una circunferencia de diámetro 1 metro. Y fíjense que, lógicamente, como es una sección uniforme este círculo, el centro de gravedad va a estar al medio. Mientras que el centro de presión está desplazado hacia abajo, que aquí dice centro de fuerza, donde se aplica la fuerza, ¿ya? Que es la resultante en este caso del punto de donde se aplicaría la presión. Por tanto, está desfasado una cierta distancia. Una cierta distancia I sub CP, ¿cierto? En este caso, I coincide con el eje H porque esta superficie que está inclinada está vertical. Por lo tanto, el eje local IX coincide con el eje de coordenadas H, ¿ya? Entonces es más fácil de trabajar. Aquí no ahorramos el seno de teta porque no hay ángulo. Y me dice el problema, una compuerta de tipo esclusa de 1 metro de diámetro colocada verticalmente está en su punto más alto a 4 metros por debajo del nivel del agua. O sea, la rótula está a 4 metros por debajo del nivel del agua. La compuerta está articulada en la parte superior. A. Determine la fuerza horizontal que se requerirá aplicar en la parte inferior de la compuerta para abrirla. F2. ¿Ya? Y la compuerta tiene 1 metro de diámetro. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo bien, profe. Gracias. ¿El resto cómo van? ¿Están tomando desayuno todavía? ¿Van bien? Sí, profe. Ya, Sí, chicos, profe. qué bueno. Cualquier duda me van diciendo nomás, me detienen si voy muy rápido, si no están entendiendo algo, tienen que entenderlo ustedes aquí la idea es que entiendan aquí en la clase y después solamente pueden aplicar. Así que cualquier cosa me detienen, nos tomamos el tiempo que sea necesario para explicarlo o no, ¿ya? Lo importante es que aquí ustedes zanjen todas sus dudas para que después no se equivoquen cuando estén desarrollando los problemas. Ya, entonces ya sabemos nosotros las condiciones de nuestro problema, ¿cierto? Tenemos nuestra superficie libre del agua, tenemos que aquí hay terreno y aquí parte la compuerta. Y para acá abajo hay más terreno. ¿Ya? El agua obviamente sale aquí de izquierda a derecha. Se va a abrir la compuerta para que el agua escurra hacia esa sección, ¿ya? Acá nosotros tenemos 4 metros de profundidad y esta compuerta es circular de diámetro 1 metro. No quedó muy bien, pero se entiende, ¿ya? Como es una sección uniforme, nosotros sabemos que el centro de gravedad está en el medio y sabemos, ¿cierto? Porque ya lo estudiamos, que el centro de presión está desfasado más abajo, ¿ya? Entonces tenemos todo para poder trabajar nuestro problema. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar entonces acá? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ver la altura o no, profe? Sí, pero vámonos a lo más macro. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Que hay dos cosas que hay que hacer en este tipo de ejercicio. ¿Cuál es la primera? ¿Qué hay que determinar? ¿Qué es lo primero que tenemos que determinar? No nos vayamos más de detalle, vámonos a lo macro. ¿Qué es lo que queremos calcular aquí nosotros? La fuerza resultante. Sí, pues, ¿cierto? La fuerza resultante. Eso es lo primero que queremos calcular, porque si determinamos la fuerza resultante, que va a estar aplicada en el centro de presión, ¿cierto?
Nosotros con eso vamos a poder determinar la fuerza 2 que necesitamos para poder abrir la compuerta. ¿Y qué es lo segundo que necesitamos? Lo primero es la fuerza resultante y lo segundo que necesitamos determinar qué es La presión en el centro de gravedad. no la presión. No, eso es parte de la fuerza resultante, la presión en el centro de gravedad. Váyanse a lo macro. Ya tengo la magnitud de la fuerza resultante. ¿Qué es lo segundo que necesito determinar? El centro de presión. Exacto, ¿cierto? ¿Dónde se va a aplicar esa fuerza resultante? Porque en la A, en fuerza resultante, nosotros determinamos la magnitud. En la B, nosotros vamos a determinar la ubicación. O sea, como bien dice la compañera, el centro de presión, ¿cierto? ICP, que en este caso coincide con HCP, porque están en el mismo eje, la compuerta vertical. Si fuese una compuerta inclinada, ahí I sub P, I sub CP sería distinto de H sub CP, porque recuerden que estas dos se relacionan con el seno de teta, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Eso es para una compuerta inclinada. En este caso es vertical, por lo tanto coinciden, ¿ya? Y esto considerando que X sub CP es 0, ¿cierto? Solamente hay coordenada en el eje Y, o la simetría en este caso de la compuerta. Determinemos entonces la magnitud. La magnitud, ¿cierto? La fuerza resultante, nosotros dijimos, y aquí entra lo que me dijo al parecer Benjamín, que la fuerza resultante es la presión al centro de gravedad por el área. ¿Ya? Si nosotros descomponemos la presión al centro de gravedad, nosotros sabemos que la presión es peso específico por la profundidad. ¿Qué profundidad? Al centro de gravedad por el área, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto. Y más aún, fuerza resultante, el peso específico, nosotros sabemos que es densidad por gravedad, por la profundidad al centro de gravedad y por el área. ¿Y cuál es el área de esta compuerta? 0,5 al cuadrado por pi. Pi r cuadrado, ¿cierto? Dejémoslo expresado primero. Pi r cuadrado. Y listo. Ya tenemos nuestra resultante. Ya tenemos la magnitud de la fuerza. La magnitud de la fuerza, la voy a escribir acá abajo, va a ser igual a la densidad. La densidad del agua, 1000 kilogramos por metro al cubo, por la gravedad, 9,81 metros segundo al cuadrado, por la profundidad del centro de gravedad. ¿Y cuál sería la profundidad del centro de gravedad desde la superficie libre? 4,5 metros. ¿Cierto? 4 más 0,5 metros. ¿Alguien tiene dudas por qué es 4,5 metros? Recuerden que aquí estamos viendo la presión. Y la presión, ¿cierto? Es desde la superficie libre del agua. Por lo tanto, la presión al centro de gravedad es desde la superficie libre del agua hasta el centro de gravedad. Y en este caso sabemos que hasta la articulación son 4 metros y el centro de gravedad, desde la articulación, como es una circunferencia de 1 metro de diámetro, el centro de gravedad está al medio, o sea, a 0,5 metros. Por eso son 4 más 0,5 metros. Importante, muy importante, que siempre tengan claro la referencia, desde dónde están midiendo las cosas. ¿Ya? Y eso va a quedar claro ahora cuando busquemos el punto de aplicación. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso de la referencia? ¿Desde dónde estamos tomando la distancia? Por pi, por el área, ¿cierto? Por r cuadrado, que el radio ya dijimos que es 0,5 metros.
¿Ya? Por lo tanto, la fuerza resultante, ¿cierto? Que es 1000 por 9,81 por 4,5 por pi por 0,5 al cuadrado, eso me da un valor de 34.671,4 newton. O si lo dividimos por 1000, ¿cierto? Para llevarlo a kilonewton y trabajar con menos número, es 34,67 kilonewton. Esa es la magnitud de la fuerza aplicada en el centro de gravedad. ¿Dudas con la magnitud? ¿Te queda claro? Profe, Dígame. 4 más 0,5 es por la altura, dijo. Sí, la profundidad. Ya, La profundidad desde la superficie libre. Tenemos ya. nosotros la superficie libre acá arriba, ¿cierto? Los 4 metros en la articulación, acá. Fíjese que estoy dibujando eso acá en el dibujito. Y el centro de gravedad Del, bajo. c- ya. Del círculo, o sea, estaba viendo ¿Cómo? en la Exacto, imagen que estaba atrás. Ya, gracias. exacto. Son 50 centímetros, ¿cierto? La mitad del el radio. ¿Ya? Por estar el centro de gravedad en el punto medio. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces ahora vamos a la parte B, que es la ubicación o del punto de aplicación, ¿cierto? De esta fuerza resultante. Por ahora nosotros tenemos solamente la magnitud. Todavía tengo el dibujo en caso de. Vamos a poner acá una en blanco para poder analizar el punto de ubicación. ¿Ya? O punto más que de ubicación, mejor escribirlo como corresponde, el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que la compuerta es vertical y el diagrama de presiones tiene esta forma. ¿Cierto? Tiene esa forma, sobre la compuerta. Sabemos que el centro de gravedad está en el punto medio y sabemos que el centro de presión está desplazado hacia abajo. ¿Por qué? Porque la resultante de ese diagrama de presiones, ¿cierto?, implica que no puede estar en el centro de la resultante, sino que tiene que estar desplazado abajo, ¿cierto? En algún punto acá. Ahí está la resultante de la fuerza, gracias a esas presiones, a ese diagrama de presión. En este caso, como yo les comentaba, el eje local y X, ¿cierto?, coincide, por ser vertical, con el eje de coordenadas H. Entonces, no hay seno de teta, no hay ángulo aquí, ¿ya? Que eso es relevante. Entonces, nosotros ya sabemos que el punto de aplicación con respecto al eje X es 0, por la simetría de la puerta, y con respecto al eje Y, ¿cierto?, el centro de presión se va a ubicar a una distancia que depende del momento de inercia por el centro de gravedad y el área, ¿ya? Y es negativo porque lo que quiere decir ese signo menos es que está por debajo del centro de gravedad, ¿ya? Es un tema netamente para indicar dónde está la ubicación. Pero lógicamente es una medida que es positiva. O sea, si aquí a mí me da, por ejemplo, como resultado menos 0,1 metro, lo que quiere decir eso, ¿qué quiere decir eso? Si me da menos 0,01 metro. Está Que abajo está 10 del CF. centímetros más abajo del centro de gravedad. Exacto. Me imagino que el otro compañero también iba para allá. Gracias, Consuelo. Exactamente, eso quiere decir, que está 10 centímetros por debajo del centro de gravedad, en el eje Y. ¿Ya? Calculémoslo. El momento de inercia de una circunferencia, como está acá especificado, ¿cierto?, es pi por r a la cuarta dividido 4.
¿Ya? Pi por r a la cuarta dividido 4. Por lo tanto, va a ser igual a menos pi por r a la cuarta dividido 4 y todo eso dividido por la profundidad del centro de gravedad por el área, que nosotros ya sabemos que eso es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Que es el área de la circunferencia en este caso. ¿Ya? Cancelamos los pi, cancelamos acá el r, me queda r al cuadrado, y me va a quedar finalmente que es igual a menos r al cuadrado dividido 4 por I sub g, la profundidad I al centro de gravedad, que eso es igual a h sub g, ¿cierto? Porque nuevamente coincide el eje, ¿ya? Porque es una compuerta que está vertical. Cuando está horizontal, con una cierta inclinación, el I sub g es distinto al h sub g. El h sub g se mide vertical desde la superficie libre. El I sub g, en el caso de que la compuerta esté eh, con una cierta inclinación, se mide desde la superficie libre, pero en ese eje local de coordenadas y x. ¿Ya? O sea, sería esta distancia. Eso tiene que tenerlo súper claro. Y se relaciona con la profundidad h sub cg y sub cg se relacionan a través del ángulo que tiene la compuerta con respecto a la superficie libre. ¿Ya? No olviden eso. Bueno, de todas maneras después vamos al ejercicio inclinado. Por lo tanto, esto va a ser menos r cuadrado, que es 0,5 al cuadrado, dividido 4. ¿Y cuánto era h sub cg? La profundidad del centro de gravedad, ¿cuánto era? 4,5. 4,5 metros. Y eso me va a dar menos 0,014 metros. Y sub cp es igual a menos 0,014 metros. Por lo tanto, y como bien dijo delante Consuelo, ¿cierto? La conclusión, y esto es importante que ustedes lo concluyan cuando lo desarrollen, ¿ya? Tanto para que quien revisa como ustedes mismos tengan claro el cuento. Y sub cp, que es la profundidad, ¿cierto?, del centro de presiones, está a 0,014 metros por debajo de h sub cp, la ubicación del centro de gravedad. O bien, ¿cierto? Vamos a hacer aquí un slash, o está a 4,514 metros con respecto a qué? A la superficie. Exacto, con respecto a la superficie. Por eso les digo que es importante la conclusión. Profesor, Dígame. en la conclusión no sería por debajo de HCG. Eso está acá. Ah, perdón, gracias, le puse sub cp. Gracias por la corrección. Ahí, del centro de gravedad. Se me confunden constantemente CG y CP. Exacto, H sub CG. Gracias por la corrección, Javier. ¿Estamos? Entonces ya tenemos la magnitud de la fuerza y tenemos el punto de aplicación, ¿cierto? Vamos ahora a hacer una pizarra nueva. Necesitan que veamos más atrás, está todo, así que me avisan. Entonces, tenemos la magnitud, que era 34,67 kilonewton, ¿cierto? Miles de newton. Y tenemos la aplicación,
¿cierto? Y x sub cp, que es 0. Pero eso en realidad está un poco de más poner que x sub cp es igual a 0. Ya sabemos ya nosotros que no tiene variación con respecto al centro de gravedad en ese eje. ¿Cómo entonces determinamos para esta compuerta vertical? ¿Cierto? Ahí está la rótula, ahí está la compuerta, tenemos el centro de gravedad, tenemos el centro de presión, y aquí está aplicada la fuerza resultante en el centro de presiones, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos la fuerza 2, que es la que queremos determinar. ¿Cómo determinamos entonces la fuerza 2? ¿Cómo lo harían ustedes? Con un Con equilibrio. equilibrio de fuerza. ¿Equilibrio de? ¿Fuerza? Equilibrio, no alcanzo a escuchar, Javiera. ¿Equilibrio de? De fuerzas. De fuerzas. ¿Y cómo lo haría? En este caso, tal vez se podrían igualar que F2 tiene que ser igual o mayor a FR. Hay una condición que no está considerando. ¿Quién podría decir que no está considerando en este caso? La Javier? profundidad, ¿no, profe? Exacto. ¿Y eso qué implica? Más presión abajo, o sea, más... La Muy F2 bien. tiene que ser mayor, va a ser mayor. Exacto. ¿Cierto? No puede ser la condición mínima de que sea un equilibrio de fuerzas donde F2 sea igual a FR, como mínimo, ¿cierto? Porque eso implicaría que no estoy en consideración de que para abajo hay presión, mayor presión, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá entonces para poder determinar el valor de F2? ¿Podría ser un equilibrio de momentos? Exacto. ¿Sí, no, Consuelo? Con equilibrio de momento. Entonces, como tengo una rótula donde está girando en este caso la compuerta, es tan simple como decir que la fuerza resultante por esa distancia, que le va a poner distancia sub r, ¿cierto? Tiene que ser igual a la fuerza 2 por esa distancia, que va a ser distancia 2. ¿Se entiende eso? Equilibrio de momento. Fr por dr tiene que ser igual a fuerza 2 por distancia 2. Y ahí lo que nosotros estamos determinando es la fuerza 2 para el equilibrio. Pero esa fuerza 2 no va a ser la fuerza necesaria para poder abrir la compuerta. Va a ser la fuerza mínima donde se van a equilibrar los momentos. Y cualquier esfuerzo, por muy pequeño que sea, mayor a esa fuerza, voy a lograr abrir la compuerta. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, lo vamos a calcular al tiro. ¿Y Yera está por ahí o no? ¿Se conectó, Yera? Buenos días, profesor, ¿me escucha? Sí, hola, ¿cómo está? Bien, ¿usted cómo está? Bien, también, muchas gracias. Chiquillo, le pedí a Yera que se conectara unos segunditos. La idea es presentarla. Yera va a ser la alumna ayudante del curso y nosotros tenemos por calendario una práctica la próxima semana. Le pedí que se adelantara un poquito la situación porque todavía no está el decreto donde autoriza la ayudantía, pero sin embargo necesitábamos que se presentara ella para que ustedes el próximo miércoles puedan desarrollar una práctica, la primera práctica con ella, y la idea es que ahí mismo puedan coordinarse para tratar de desarrollar más prácticas en algún otro horario en el que ustedes decidan, ¿ya? Y en el que sea, todos pueda Yera y puedan ustedes, ya, para poder ejercitar más. Yera, no sé, la dejo que salude a sus compañeros. Bueno, buenos días, chiquillos. Hay hartos que conozco, hay hartos que me conocen, obviamente. Bueno, yo voy a desarrollar la ayudantía, espero que me tengan paciencia. No, la verdad es que voy a ponerle el mayor empeño posible. Vamos a desarrollar ejercicios para prepararlos antes de
de este taller evaluado que tienen. Bueno, la temática, o sea, la forma de trabajar que vamos a desarrollar va a ser hacer ejercicios, unos 3, 4 ejercicios durante el horario de clase, y luego les voy a dejar una guía, la cual vamos a ir desarrollando en las ayudantías posteriores hasta el momento de la prueba, y vamos a... lo ideal es que participen en estas ayudantías, tanto por un tema, más que asistan para no sentirme solita, no, es por un tema de que es necesario practicar este ramo. A mí cuando di este ramo era súper esencial estar todo el rato ejercitando y porque las pruebas son solo ejercicios normalmente, así que es ideal para ustedes, para que puedan lograr los objetivos y desarrollar bien esta clase. Así que nos vemos el próximo miércoles y espero que nos veamos también en las ayudantías en los horarios. Con harta gana, chiquillos, y un gusto poder trabajar con el profesor en este momento. Gracias, Yera. Claro, efectivamente, muy buena descripción del curso. Por razones lógicas, yo tengo que preocuparme mucho más del tema de lo que es enseñarles y explicarles cómo funciona esto y tratar de ejercitar de alguna forma para que le vayan poniendo números y vayan entendiendo de otra forma, ¿cierto? Lo que uno les trata de explicar de manera conceptual. Pero aquí la ejercitación es clave. O sea, mecánica de fluidos particularmente un ramo que es mucha ejercitación, pero que si no entienden la parte, digamos, teórica de esto, muy difícil que puedan desarrollarlo de manera adecuada. Entonces, por eso es importante el complemento que en este caso vamos a hacer con Yera. Y también comentarles que ustedes acá tienen un laboratorio, ¿cierto? Que se entrega al final del curso. Y ese laboratorio va a ser con EPANET, ¿ya? Yera también va a tomar esa parte. Ella va a hacer la parte del laboratorio, enseñarles cómo funciona el software, tratar de trabajar ahí con ustedes para poder irle facilitando la resolución de ese trabajo, que es para el final casi el final del curso, ¿ya? Así que no sé si tiene alguna consulta que hacerle, Yera. Yo no escuché muy bien. Es que ¿cuándo se iban a partir las ayudantías? Próximo miércoles, en horario de clase. Sin embargo, es bueno ahí que conversen entre ustedes el día miércoles para ver la posibilidad de hacer más ayudantías. Yo no puedo otorgar más horario de clase, lamentablemente. Bien ni siquiera que fue algo muy eh, eh, valorable, que ella misma plantea la opción de poder entregarle guías. Ya encuentro buenísimo eso, yo no lo había conversado con ella, así que te agradezco, Yera, ese aporte que estás haciendo, muy proactivo, para que puedan ustedes ejercitar y después las van revisando. Me parece una excelente idea. Pero parte el próximo miércoles en horario de clase. No sé si... Adelante. Chiquillos, sí, lo que dijo el profesor, vamos a partir, vamos a tener 4 momentos durante el semestre en el que vamos a estar juntos en el horario de clase, que estos momentos siempre son justo antes de sus talleres evaluados que tienen, si no me equivoco. Y los restos o sea, y las subsiguientes semanas, entre medio vamos a tener un horario establecido donde vamos a seguir trabajando. La idea, ustedes tienen 2 evaluaciones, si no me equivoco, más lo de PANET. Entonces, dentro de estas 2 evaluaciones, lo más probable es que tengamos 2 guías, quizás muy extensas, para ir desarrollando durante todas las ayudantías y ir resolviendo dudas. Y luego vamos a trabajar lo que dijo el profesor Epanet. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él el semestre pasado, o sea, la vez pasada con la clase, y es o sea, y es un programa muy esencial, el cual se utiliza bastante. Después, en el siguiente curso de mecánica de fluido, también se utilizó por lo menos en el semestre pasado, y voy a intentar ayudarles lo que más pueda. Cualquier consulta, les voy a dejar mi correo escrito, y me pueden hablar sin ningún problema, ¿ya? Y si quieren hacer otra pregunta, también háganlo. Andrés parece que quería hacer alguna consulta. No, que el día miércoles van a partir a las 8:30 o a las 9 como antes. Yo creo que por el tema de que los ejercicios son más lentos y para que traten de aprovechar eso, hay que partir a las 8:30, ¿ya? Para que aprovechen esas 2 horitas. De 8:30 a 10:30, como el horario que está establecido en el inicio. ¿Ya?
¿Alguna otra consulta, chicos? Yera, la libero. Ya, profesor. Muchas gracias. Ya, un millón de... Dígame. No, muchas gracias por la presentación. Ahí dejé mi correo. Cualquier cosa, chiquillos, me hablan. Y profesor, que tenga una buena clase. Estamos Muchas conversando. gracias. Un millón de gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. Chao, chao. Ya, chiquillos. Entonces continuamos nosotros con el desarrollo del problema. Finalmente, entonces, el equilibrio de momento, ¿cierto? Que nosotros estamos realizando acá, para poder determinar fuerza 2, queda expresado en esta ecuación sencilla, ¿cierto? Despejamos la fuerza 2, y eso es igual a la fuerza resultante por el punto de aplicación, ¿cierto? Dividido, ese punto de aplicación, recuerden que la distancia R, que es desde la rótula hasta el centro de presiones, dividido la distancia del punto de aplicación desde la rótula hacia la fuerza 2. Entonces, es re sencillo, pues fuerza 2 es igual a 34,67 kilonewton por la distancia R, ¿cierto? Desde la rótula al centro de presión. ¿Y cuánto es esa distancia? Sería 0,5 más 0,014. Perfecto. Esa es la distancia, ¿cierto? Que va a ser la distancia al centro de gravedad, que es el radio de esta circunferencia, que es 0,5 metros, más 0,014, que es la distancia del centro de presión al centro de gravedad en el eje Y, ¿cierto? O sea, 0,5 más 0,014. Dividido la distancia 2, que ¿cuánto va a ser la distancia 2? Desde la rótula hasta el punto de aplicación de la fuerza 2. El diámetro. El diámetro, que es 1 metro. O sea, la fuerza 2, la magnitud de la fuerza 2, va a ser 17,82 kilonewton. La conclusión, por lo tanto, es necesario una fuerza F2 mayor a 17,82 kilonewton para abrir la compuerta. ¿Está claro eso? 17,82 kilonewton es la fuerza para que el equilibrio de momento sea cero. Pero para poder abrir la compuerta nosotros tenemos que salirnos de esa estabilidad, ¿cierto? Necesitamos que el momento que ejerce la fuerza 2 sea mayor a la que va a oponer en este caso el agua como resistencia a la apertura. Por lo tanto, la fuerza 2 para que eso pase tiene que ser mayor. Aunque sea un 0,01 kilonewton, pero tiene que ser mayor. ¿Se entiende? Y con eso nosotros ya determinamos este cálculo para superficies planas verticales. ¿Profe? ¿Dudas? Dígame. O sea, el F2, o sea, por así decirlo, es menor que 34,67 que era el FR. Eso es porque influye el tema de la profundidad. O sea, yo me esperaba que iba a tener que ser mayor que 34,67 como para que la compuerta se pudiera abrir. Lo que pasa es que, claro, tiene que considerar aquí dos factores. Por un lado, tiene que considerar el hecho de que está la fuerza 2, ¿cierto? Recuerden que lo estamos haciendo esto como equilibrio de momento. Por lo tanto, como aumenta el brazo, disminuye la fuerza en comparación de la fuerza 1 por el brazo que tiene con respecto a la rótula en el punto A, ¿cierto? Del punto de aplicación. Por eso es que como el brazo es mayor, puede ser menor la fuerza. Ahora, recuerde que la fuerza 1 es la resultante de todas las fuerzas que se están desarrollando sobre la compuerta. ¿Ya? Y en este caso, aumenta conforme aumenta la profundidad, pero en la parte de la rótula, ¿cierto? Donde hay obviamente una fuerza que se está aplicando, acá en el punto A,
son más pequeñas. La fuerza 1 es una resultante que se aplica en este punto, pero en estricto rigor eso es una forma de representarla. En estricto rigor lo que manda aquí es el diagrama, es cómo se va comportando la fuerza de acuerdo a las presiones y a ese diferencial de área que se está analizando en ese momento en cada uno de los puntos. ¿Ya? No es tan lógico pensar como perfecto, o sea, si nosotros estamos acá en este punto, tendríamos que considerar la fuerza que se está ejerciendo sobre la compuerta acá donde está aplicado F2, que ahí sería el peso específico por 5 metros, ¿cierto? Que sería los 4 metros más el metro de la compuerta. ¿Ya? No es tan directo de esa manera. ¿Ya? Depende en este caso de cómo se va comportando el diagrama de presión. El diagrama de presión tiene una forma que no es uniforme, digamos, ¿cierto? Va aumentando conforme se va profundizando. Ya, muchachos, ¿alguna otra duda? No sé si le quedó claro ahí, Benjamín. Sí, ¿Claro? fue todo claro, gracias. Ya. Acá hay otro ejemplo que está explicado y desarrollado, ¿ya? Que es con respecto a una compuerta de sección elíptica. En este caso, esta sección elíptica tiene en la dirección vertical 2,5 metros de radio. No sé, en realidad se llama los radio en una elíptica. Bueno, no importa. Y en horizontal tiene 2 metros. ¿Ya? O sea, tiene 5 en su totalidad, tiene 5 por 4. ¿Ya? Esta compuerta está inclinada. Y acá lo interesante de este problema es que no te está entregando información con respecto a la inclinación que tiene la compuerta con respecto a la superficie. Obviamente se puede calcular, se puede determinar, ¿ya? Tiene que hacer una relación trigonométrica muy sencilla para poder resolverlo, ¿ya? Y aquí, obviamente, esto ya está con toda la explicación numérica de cómo desarrollarlo, ¿ya? Yo lo voy a dejar acá, como está desarrollado, está un poquito de más que lo desarrollé yo nuevamente. Por lo tanto, se los dejo ahí para que lo puedan revisar. Ya esta presentación ya se la subí, así que para que ustedes lo puedan revisar en sus casas, ¿ya? Desarrollarlo. Y en caso que tengan algún problema con el desarrollo, me hacen la consulta en la siguiente clase. ¿Ya, muchachos? Van a practicar ustedes con Yera, la próxima clase, van a practicar lo que es superficies plana y curva, ¿ya? Así que ahora vamos a ver curvas, las fuerzas sobre superficies curvas, que se van a dar cuenta que no tiene absolutamente ninguna complejidad tampoco, ¿ya? Es prácticamente la misma complejidad de superficies planas, a pesar de que al hecho de ser curva uno tiende a pensar que va a ser un poco más complicada la cosa, pero sin embargo no es tan así. Compuertas curvas se utilizan mucho, se utilizan bastante en lo que es los embalses, ya las compuertas de descarga, sobre todo de los vertederos. Se utilizan bastante estas compuertas curvas. Tienen bastante utilidad para lo que es la apertura de la compuerta. Por eso tiene este tipo de uso, ¿ya? También ayuda mucho en lo que es el proceso en el sistema, los sistemas sanitarios, por ejemplo, de agua potable. Sirve mucho para evitar problemas de golpes de ariete, ¿ya? Bueno, en la central hidroeléctrica pasa un poco lo mismo también, ¿ya? Es mucho menos, el impacto es menor al tener una superficie curva al abrirla y cerrarla que si fuese plana, ¿ya? Los esfuerzos, y eso pasa porque los esfuerzos sobre estas superficies curvas se distribuyen de distinta manera. Lo que tiene que entender ustedes es que lo que diferencia las superficies curvas de las superficies planas, ¿qué es? ¿Quién tiene una idea de cuál es la diferencia entre una u otra? ¿Quién se le ocurre? Yo creo que es disminuir la fuerza a medida, o sea, no tener la misma presión por altura como una plana, ¿no?
Es que en estricto rigor se aplica también en un cierto punto, donde la profundidad es la misma. Pero es otra cosa lo que las diferencia una de otra. Que nosotros tenemos en la superficie plana una fuerza que se aplica en algún punto, ¿cierto? Una fuerza resultante. ¿Qué pasaría en una compuerta curva? Lo voy a dibujar ahí como una línea nada más para no... sin espesor, ¿ya? Pero esa es una superficie curva, una compuerta curva. ¿Cómo es la resultante aquí? ¿Qué ven ustedes? ¿No es perpendicular? Entonces, ¿tiene? ¿Qué tiene? ¿Una inclinación? Claro, pero tiene componentes. Eso es lo que quería que llegaran. Tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. O sea, fíjense que acá en la superficie plana, ¿cierto? Vertical, tienen una fuerza resultante. ¿Ya? Pero en este caso, van a tener una fuerza que está aplicando. Supongamos que tenemos la compuerta, voy a borrar la compuerta plana acá. Tienen una fuerza que se está aplicando, y acá está la superficie libre del agua, ¿cierto? De manera vertical, una fuerza vertical, que está ejerciendo el fluido en el punto de aplicación, y tienen una fuerza horizontal, que este mismo fluido está ejerciendo de manera horizontal sobre el punto de aplicación. Y eso va a generar finalmente una fuerza resultante. Esos son los esfuerzos que genera el fluido sobre la compuerta. Obviamente, la compuerta, acción y reacción, está ejerciendo las mismas componentes, pero en direcciones opuestas, ¿cierto? Fuerza horizontal, fuerza vertical y la resultante. Como compuerta, en rojo sería la compuerta, en negro sería el agua. Ahora, esta fuerza vertical, ¿quién lo está ejerciendo? ¿Quién la ejerce? Así, a primeras, ¿qué se le ocurre? Esa fuerza vertical, ¿quién la está ejerciendo? ¿O a qué se debe? ¿Qué hay sobre la compuerta de manera vertical? Chiquillos, ¿qué hay sobre la compuerta ahí, en esa imagen? Benjamín, ¿qué hay sobre la compuerta? Eh, o sea, otro tipo de estructura, o sea, por así No, decirlo, no, no, como no, el no, no, suelo. no. No se me pierda. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay sobre Ah, la el compuerta? agua, Agua, o sea, ¿cierto? Agua. Entonces, ¿qué creería usted verticalmente? ¿Cierto? ¿Qué fuerza se está ejerciendo sobre la compuerta? el agua, o sea, ¿Qué genera el ¿La agua presión sobre la atmosférica? compuerta? No pensemos en la presión atmosférica, estamos pensando en el agua. Tengo una columna de agua sobre ese punto, si yo estuviese en ese punto, sobre mí habría una columna de agua. Y esa columna de agua, ¿qué está ejerciendo sobre mí? De manera vertical, ¿Su peso? su peso, ¿cierto? Entonces la fuerza vertical ya sabemos que depende del peso del agua. ¿Y la fuerza horizontal de qué depende? De acuerdo a lo que vimos nosotros en superficie plana. ¿La profundidad? ¿Y eso a qué conlleva la profundidad? ¿Con qué se relaciona? la presión. Con la presión.
¿Cachan ya para dónde va la cosa, no? La fuerza horizontal depende de la presión, igual como lo calculamos en superficies planas. Y la fuerza vertical que se está ejerciendo sobre esta superficie curva depende del peso del agua. ¿Estamos claros? ¿Se entiende bien? Eso es lo que quiero que relacionen. ¿Ya? El resto va a salir solito, pero eso es lo que tienen que entender. Hay una componente vertical y una componente horizontal. O sea, ahora, en vez de calcular una fuerza resultante, como lo vimos nosotros en superficies planas, ahora nosotros vamos a tener que calcular dos fuerzas, y en virtud de esas dos fuerzas, vamos a poder calcular la fuerza resultante. Partamos por la horizontal. La componente horizontal depende de la presión, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza, o sea, en estricto rigor, la fuerza resultante que ejerce, en este caso, el agua sobre la compuerta, depende de la presión. Va a tener una componente tanto horizontal como vertical, pero nos vamos a dar cuenta que la componente vertical es el peso, ¿ya? Mientras que la componente horizontal es la presión directamente. Y vamos a explicar por qué. Por tanto, la fuerza resultante tiene tiene tres vectores. En este caso, tiene una resultante en el eje X, otra en el eje Y, otra en el eje Z. Nosotros trabajamos siempre con dos dimensiones nomás, pero obviamente el análisis hay que hacerlo completo, ¿ya? Y la fuerza resultante en el eje X, que es la primera que vamos a analizar nosotros, como se pueden fijar ahí, es igual a la resultante aplicada en ese eje, ¿cierto? En el eje Y. Y esa resultante es la presión por el diferencial del área, ¿ya? Pero ¿qué área? Que es el primer punto importante. Aquí está el terreno, aquí está el terreno, ¿ya? Y aquí hemos dibujado en otro color la compuerta curva. Y para acá sigue el terreno. ¿Estamos? Ahora, el diferencial del área es complicado porque es una superficie curva, hay que determinar cuánto es el área de esa superficie curva, ¿cierto? Y yo les estoy diciendo acá que hay una componente horizontal de la fuerza y una componente vertical, ¿cierto? Y la resultante va a ser obviamente, en magnitud va a ser la resultante de las cuadráticas de esa fuerza que, bueno, eso lo vamos a ver después. Por tanto, si yo necesito determinar la fuerza horizontal, ¿cuál es el diferencial del área donde se está aplicando esa fuerza horizontal, creen ustedes? ¿Es el área curva de esta compuerta o no? Yo creo que sería el mismo caso que para la plana, ¿no? Ya, ¿cómo sería eso entonces? ¿Cuál sería el área? ¿No se calcula el área bajo la curva? Pero es que estamos viendo nosotros solamente la aplicación horizontal de la fuerza. Por eso les digo, la primera pregunta es, ¿está bien utilizar el área de la sección curva? ¿O hay que ocupar otra área? ¿Y cuál área? Si estamos viendo nosotros solamente desde el punto de vista horizontal, solamente la aplicación de esta fuerza. ¿A alguien se le ocurre? Es sobre la proyección, chiquillos. Si nosotros pudiésemos, imaginémonos, ¿cierto? Esta sección que puede ser una circunferencia. Pensemos que esto es un cuarto de circunferencia que tenemos como compuerta. Pero si nosotros nos paramos aquí nos paramos, ¿cierto? Ahí, a mirar a la compuerta, a la cara, ¿cierto? Estamos sumergidos dentro de esta piscina o lo que sea, y estamos mirando nosotros, ¿qué vemos como área? Nosotros vemos la proyección
¿cierto? De la compuerta en ese eje. ¿Y cuánto va a ser el área de esa proyección? Si esto es un cuarto de circunferencia, ¿cuánto sería el área de esta proyección? No sería pi por r cuadrado partido 4, ¿verdad? Mm, no. Imagínenselo, pues, tengan la perspectiva, pues chiquillos. Si usted está mirando esto de frente, esto sería esta altura por la profundidad. Porque obviamente esto está hacia allá, ¿cierto? Tiene una cierta profundidad, que le vamos a llamar Z, no sabemos cuánto es. ¿Sí o no? O sea, sería algo así. Ahí está la compuerta y para allá está la profundidad. Ahí está la compuerta. ¿Cierto? En 3 dimensiones tendría una forma así. En realidad ahí está en 2, pero bueno, falta hacerle la otra eje, pero no importa. ¿Ya? Tiene una cierta profundidad hacia allá la piscina, hacia el interior de sus pantallas. Y la fuerza se está aplicando aquí. La fuerza horizontal. Pero la proyección de esto es la altura. Por la profundidad. Si esto es un cuarto de circunferencia, la profundidad sería radio. O la altura sería radio. Y la profundidad es variable, puede ser 1 metro, 2 metros, 5 metros, de lo mismo. Que va a ser el ancho que va a tener esta piscina o embalse o lo que sea. O sea, si nosotros aquí tenemos una imagen con la que podemos trabajar. Esta. ¿Cierto? Aquí está curva. Pero si ven a esa persona que la está mirando, es lo que está viendo como área, como esa variación de área, ¿cierto? Esa imagen del área que él tiene es en 2 dimensiones. Y es la altura nomás que tiene desde la base hasta la parte superior. Y la profundidad sería el largo de esta. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, por eso acá, en esta imagen que es general, ¿cierto? Les dice de que el diferencial del área completo tiene una componente en cada una de las caras, ¿cierto? De esta forma. Tiene un diferencial de A en el eje X, otro diferencial de A en el eje Y y otro diferencial del área en el eje Z. Y en este caso, para poder determinar la fuerza horizontal, tienen que aplicarla sobre esa proyección de la cara en el eje X. ¿Ya? Pero seguimos, próxima clase, con esto. ¿Ya? Día miércoles, entonces, práctica, chiquillos. Y vamos a tener el taller 1, que va a ser hasta lo que hemos visto. ¿Ya? Profe, Eso. Dígame. usted dijo que la presión va hacia abajo, dijo, cuando está en la parte del agua, donde hay agua, ¿Dónde? Espérame, que me perdí en la en diapositiva. el dibujo que habíamos estado Aquí. haciendo. Ah, acá. De la fuerza horizontal depende directamente de la presión. Igual como lo vimos nosotros, la superficie plana depende de la columna, ¿cierto? La fuerza horizontal es la presión por área. Estoy escribiendo encima, no se ve nada. Acá, la fuerza horizontal es presión por área. Y la presión es peso específico por profundidad por área, ¿cierto? Esa es la presión, peso específico por profundidad. Entonces la fuerza horizontal depende directamente de la presión, quien depende de la profundidad a la que estemos analizando la aplicación de la presión, ¿cierto?
Ahora, como nos vamos a dar cuenta, esa presión, sabemos nosotros que es la presión en el punto del centro de gravedad. Por lo tanto, hay que tener claro dónde está el centro de gravedad. ¿Ya? Que eso, de hecho, está aquí. Fíjense. La fuerza resultante en el eje X es igual al peso específico por la profundidad del centro de gravedad por el área de la proyección. ¿Ya? Lo que yo les explicaba recién. Esta proyección, esta área. El área entre A y C, por así decirlo. Mientras que la fuerza vertical depende del peso de agua que hay sobre el punto. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? De nada. ¿Alguna consulta? Hasta el próximo miércoles, entonces. ¿Cuándo tienen el taller? A ver, déjame ver la fecha antes que se vayan. ¿Y el viernes, profe? El viernes próximo. El viernes. Aquí está, taller 1. Ahí después nos vamos al 18. Así, pues la otra semana ya es feriado. ¿Profe va a ser en horario de clase o va a extender el taller? ¿Cómo es? Yo creo que tiene que ser en horario de clase, porque si no va a generar un problema ahí para ¿cuánto se llama? Como no está el resto de sus compañeros, no puedo decirles que sea en otro horario. Tiene que ser en horario de clase nomás, porque es el horario disponible que tenemos. Lo que no sé es si lo vamos a hacer durante las 2 horas. Vamos a ver qué ejercicio les voy a plantear para y hacer clase antes, yo creo. ¿Ya? Para ver cuánto es el tiempo que va a durar ese taller. Porque las 2 horas no va a durar, lógicamente. Ya, chicos, entonces, próximo miércoles yo creo que también me voy a conectar. Ahí conversamos todos los temas, ¿ya? Y bueno, toda la comunicación vía LMS o correo. Yo preferiría LMS para que todos puedan verlo. Lo que les responda a sus consultas. Y eso, cualquier duda que tengan me la van haciendo nomás, po. Que le vaya bien el miércoles con Yera. Vayan a la práctica, por favor. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Alguna duda? No, profe, Profesor. todo claro. Profesor, Súper. ¿el taller acumulativo es en grupo o es individual? No lo sé. No lo he pensado eso. Pero yo creo que va a ser individual, sí. Porque la idea es medirlo a cada uno. No, yo creo que va a ser individual, Javier. Sí. Sí, es un taller nomás para que ustedes puedan ahí sumar algo de notita y para que vayan cachando cómo van, pues. Esa es la idea, pues. Ya que tengan un ejercicio que puedan aplicar y vayan midiéndose ustedes mismos, pues. Esa es como la idea de ese taller. Y para que vayan también cachando cómo va el nivel del curso, pues esa es un poco la idea. Yo creo que ya lo tienen claro, sí. Ya, chicos, ¿alguna otra duda? Lo dejamos hasta acá. Ya, nos vemos entonces. 1.000.000 de gracias a todos por la participación. Hasta la próxima, chiquillos. Que estén muy bien. Que tengan buen fin de semana. Profe. Chao, chiquillos.